¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá la mayor amenaza para tu fe no se esconde en una figura oscura y aterradora, sino en una sonrisa cercana, en un abrazo que aparenta apoyo, pero en realidad es una trampa? No toda compañía es bendición, y no toda palabra amable proviene de un corazón puro. Hay personas que, a primera vista, parecen ser faros de luz, pero en realidad actúan como emisarios de la oscuridad. Y si te dijera que existen agentes disfrazados que se sientan contigo, escuchan tus confidencias, oran contigo, pero lentamente van drenando tu fortaleza espiritual? La Escritura no nos deja confundidos. El adversario sabe cómo revestirse de luz para engañar. Lo declara claramente en 2 Corintios 11:14, se viste como ángel de claridad. Este mensaje no es una simple reflexión, es un llamado urgente. Necesitamos abrir los ojos del Espíritu, porque mientras tú lo llamas amigo, el cielo lo identifica como un motivo para vigilar. El enemigo más peligroso no siempre se presenta como enemigo, muchas veces se disfraza de aliado. ¿Cuántas veces hemos sido engañados no por lo evidente, sino porque lo dañino se presentó como algo bueno? El mayor peligro no son siempre los ataques directos, sino las imitaciones sutiles, las máscaras bien construidas. La palabra lo afirma con firmeza: el adversario se transforma en ángel de luz. No golpea con amenazas inmediatas, se infiltra con seducciones, con gestos de apoyo que esconden intereses torcidos. Y el terreno más fértil para su estrategia muchas veces es la amistad. En los lazos más íntimos es donde siembra la destrucción. Allí, en las relaciones de confianza, es donde intenta ejercer control, influenciar pensamientos y apartar corazones de la voluntad divina. Antes de continuar, si este mensaje ya está hablando a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna palabra que pueda fortalecer tu fe. Un relato en las Escrituras ilustra esto con fuerza. En 2 Samuel 13, Amnón, hijo de David, se encontraba atrapado en una pasión enfermiza hacia su hermana Tamar. Estaba inquieto, confundido, sin decidirse, hasta que apareció Jonadab, su primo, su confidente, aquel en quien confiaba ciegamente. Con palabras calculadas y consejos torcidos, Jonadab ideó un plan que parecía fácil, parecía inofensivo, pero terminó en tragedia, violencia y la ruina de una familia entera. Lo más impactante es que Jonadab no fue quien ejecutó el acto, pero fue él quien encendió la chispa, quien dio forma a la caída. Y así actúa el enemigo, no siempre necesita intervenir directamente, basta con usar la voz equivocada en el momento exacto. ¿Cuántos hoy están viviendo crisis espirituales porque escucharon el consejo de la persona equivocada? ¿Cuántos abandonaron su propósito, su matrimonio, su ministerio, porque prestaron oído a palabras que parecían razonables, pero no tenían el sello de Dios? El adversario rara vez grita con odio, prefiere susurrar con ternura engañosa, disfrazar apoyo con manipulación, revestir engaño de amistad. El error más común es pensar que estamos rodeados de aliados cuando, en realidad, nos encontramos rodeados de trampas cuidadosamente diseñadas. La Biblia lo advierte en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces ese camino se abre con las indicaciones de alguien cercano. Por eso es indispensable orar con fervor, pedir discernimiento profundo, clamar por una visión espiritual que vaya más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Porque no toda cercanía es enviada por Dios, y no toda mano extendida es ayuda del cielo. Algunas amistades son pruebas, otras son lazos, y otras son estrategias para desviarnos del propósito. El verdadero peligro de una amistad no siempre se nota en lo externo, sino en la influencia silenciosa que ejerce en nuestra mente y corazón. Hay personas que nunca nos empujan directamente al error, pero si siembran pequeñas semillas de tolerancia, normalizan lo que antes rechazábamos, abren puertas diminutas que, con el tiempo, se convierten en abismos. Y aquí hay una verdad incómoda: el adversario no tiene prisa. Él planta amistades que parecen inofensivas, que se acercan con palabras dulces, que prometen apoyo, pero con el paso del tiempo nos enfrían en la oración, nos alejan del celo, nos acostumbran a lo tibio. Cuando despertamos, muchas veces ya estamos heridos, destruidos, lejos de la presencia de Dios, todo porque prestamos atención a la voz equivocada. Esta generación necesita despertar a la realidad espiritual que nos rodea. El enemigo no necesita atacarnos directamente si logra rodearnos de personas que lo harán por él. Por eso necesitamos pedir lo mismo que pidió David:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Debemos clamar, Señor, muéstrame quién está realmente a mi lado. Porque muchos de los que hoy llamamos amigos son en realidad distracciones, trampas que nos conducen hacia tentaciones o hacia la pérdida de nuestro propósito. Algunos vínculos se enfrían porque Dios mismo los aparta, algunos silencios no son rechazo, son protección. Él escucha lo que nosotros no oímos, ve lo que nosotros no vemos, y en su amor nos invita a soltar lo que parece bueno, pero no es santo. El cielo nos llama a limpiar el entorno, aunque eso cueste relaciones. Porque no hay tesoro más grande que la paz de estar rodeados por lo que viene de Dios, y no hay peligro más grande que insistir en mantener cerca aquello que Él ya señaló como trampa. La amistad genuina jamás nos aleja de la presencia divina, al contrario, nos fortalece, nos edifica, nos levanta cuando caemos. Todo lo demás, por más atractivo que luzca, es un lazo disfrazado. El cielo sigue advirtiendo, no ignores, no endurezcas tu corazón, no normalices lo que está carcomiendo tu espíritu en silencio. Ora, vigila y, si es necesario, corta. Es mejor caminar con Dios en soledad que estar rodeado de engaños. Es preferible permanecer fiel con pocos, que ser popular en medio de aquellos que el cielo no aprueba. Recuerda, no fuiste llamado para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y cuando Él se complace contigo, Él mismo se encarga de rodearte de las amistades correctas, en el tiempo oportuno, con los propósitos correctos. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15:33, no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no fue escrito como un consejo opcional, sino como un grito de advertencia que aún hoy resuena con urgencia. Porque vivimos días en los que el mal se disfraza de normalidad, el pecado se esconde en la influencia de los más cercanos, y la corrupción espiritual no comienza en grandes escándalos, sino en pequeñas concesiones hechas en nombre de la convivencia. El verdadero peligro muchas veces no está en los enemigos declarados, sino en las compañías que, con apariencia de afecto, van debilitando poco a poco el carácter cristiano, apagando la llama de la santidad y deformando la imagen de Cristo en nosotros. Existen amistades que no levantan la voz para promover el pecado, pero lo toleran con silencio. Ese silencio, ese consentimiento disfrazado de respeto, es más dañino de lo que muchos imaginan, porque el adversario rara vez se presenta con violencia, su estrategia preferida es la erosión lenta. Él sabe que el contacto constante con palabras que relativizan la verdad, con gestos que se burlan de la pureza, con conversaciones que minimizan la santidad, desgasta los cimientos de la fe. Y cuando los fundamentos se debilitan, todo el edificio espiritual se derrumba. Basta mirar la historia de Sansón, consagrado desde el vientre, separado por Dios para un propósito glorioso, ungido con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, su gran tragedia no comenzó en el campo de batalla, sino en el terreno de sus relaciones. Sansón se rodeó de mujeres que no compartían su alianza con Dios, y fue en los brazos de Dalila, que aparentaba amor, pero escondía traición, donde perdió no solo su fuerza, sino también su visión, su dignidad y casi su vida entera. La Biblia relata cómo Dalila insistía día tras día hasta quebrar su resistencia. Sansón, confiando en quien no debía, entregó lo más sagrado. Ese detalle es clave, el enemigo no se desespera, sabe esperar. Dalila no lo traicionó de inmediato. Primero se ganó su confianza, lo sedujo emocionalmente, lo envolvió en afecto falso hasta dormirlo en el regazo del engaño. Y allí, en el lugar donde se sentía seguro, lo traicionó. Esa es la imagen de muchos hoy, personas que, espiritualmente, están durmiendo en brazos de amistades que consumen su fuerza interior, que parecen consuelo, pero son cadenas invisibles. ¿Cuántos ya no disfrutan la oración porque se rodearon de personas que se burlan de la fe? ¿Cuántos callaron frente al pecado para no incomodar a un amigo? ¿Cuántos abandonaron convicciones santas porque alguien cercano los convenció de que estaban siendo demasiado radicales? Y así, lo que antes era firmeza se volvió concesión, lo que ardía como fuego ahora es una brasa apagada. Lo más grave es que muchos ni siquiera perciben el proceso. Están tan atados emocionalmente que perdieron la sensibilidad del espíritu, ya no sienten el peso del pecado, ya no distinguen la frialdad. Se acostumbraron a reír de lo que Dios condena, a participar de conversaciones que entristecen el cielo,
a normalizar ambientes que envenenan el alma. Y cuando alguien los confronta, responden con indiferencia, es solo un amigo. Pero el Espíritu Santo hoy lanza una pregunta que corta como espada. ¿Ese amigo te acerca más a Dios o te aparta de Él? ¿Ese vínculo despierta tu búsqueda de santidad o te empuja a vivir como todos? ¿Respeta tu fe o la ridiculiza? ¿Te ayuda a crecer o te mantiene atado al pasado que Dios ya rompió? Lo que muchos ignoran es que una compañía equivocada puede arruinar un llamado verdadero. Y no es exageración. Hay amistades que destruyen ministerios, que apagan vocaciones, que desgastan matrimonios, que deforman la identidad espiritual. Cuando el pecado se normaliza en el círculo de relaciones, termina contagiando todo. La atmósfera cambia, el discernimiento se apaga, la comunión con Dios se enfría, y el corazón, sin darse cuenta, se llena de confusión. Es por eso que el Evangelio nos llama a vivir una separación, no de arrogancia o desprecio hacia las personas, sino de decisión firme de no permitir que las malas compañías deformen lo que el Espíritu está formando en nosotros. Jesús caminó entre pecadores, sí, pero nunca se dejó influenciar por ellos. Al contrario, los confrontaba, los llamaba al arrepentimiento. Y cuando no había cambio, seguía fiel al camino del Padre, incluso en soledad. Ese es el modelo. No puedes seguir ignorando los signos. Hay conversaciones que contaminan, lugares que enferman, personas que aparentan cariño, pero están debilitando tu fe y robando tu pasión por la verdad. El cielo hoy te llama a tomar una postura clara. Sé valiente, rompe con lo que te roba la unción, apártate de lo que te aparta de Dios. No aceptes la excusa de es solo un amigo cuando esa relación se ha convertido en un canal de frialdad espiritual. Porque al final, lo que importa no es la compañía, sino el destino. Y el Espíritu está levantando en esta generación un pueblo diferente, no aislado del mundo, pero sí separado del sistema del pecado. Un pueblo que entiende que la santidad se vive en las elecciones diarias, incluso en el tipo de amistades que mantiene. Un pueblo que prefiere caminar solo con Cristo que rodeado por una multitud sin Él. Porque el carácter cristiano no se sostiene al azar, debe ser vigilado, protegido y fortalecido. Esa protección comienza ahora, con arrepentimiento genuino, con clamor sincero, con vigilancia constante. Es el momento de orar. Señor, muéstrame quién está moldeando mi corazón, revela las influencias que están desgastando mi fe, dame valor para cortar lo que deba cortar y humildad para rodearme de quienes edifican. Porque más importante que conservar amistades es mantener el altar encendido. Más valioso que agradar a los hombres es permanecer fiel a aquel que nos llamó. Solo permanece firme quien no negocia su carácter con compañías que deshonran el nombre del Señor. Existen amistades que no son simples influencias negativas, sino estrategias diseñadas para controlar, manipular y envenenar el alma. Personas que se acercan con elogios para dominar, con halagos para infiltrarse, con apoyo fingido pero con intenciones ocultas de competencia, celos o envidia. Y cuando menos se espera, lo que parecía cariño se convierte en una prisión disfrazada de afecto. La palabra lo resume con precisión en Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Una de las verdades más olvidadas en la vida cristiana, el verdadero amigo puede herirte al corregirte en amor, pero el enemigo te besa con ternura mientras esconde veneno en sus labios. El gran problema de esta generación es que muchos han confundido gentileza con lealtad, afecto con sinceridad, cercanía con seguridad. Judas caminó con Jesús, escuchó cada enseñanza, presenció milagros extraordinarios, compartió de su confianza y hasta fue encargado de la bolsa. Se sentaba a la mesa, fue llamado amigo, y aún así, cuando llegó el momento decisivo, no levantó una espada, vino con un beso. Un gesto que a simple vista representaba cariño, pero que en realidad escondía el contrato de la traición. Jesús le preguntó en Lucas 22:48, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y la pregunta se extiende hoy, ¿cuántos continúan besando como Judas? Personas que aparentan dulzura, que actúan con aparente bondad, pero en secreto traman destrucción. El espíritu de manipulación nunca llega con violencia explícita, se disfraza de aliado, de consejero, de confidente indispensable. Se presenta como aquel que te entiende, el único que realmente te escucha. Pero detrás de la máscara de empatía se esconde un deseo de control. Así es como los falsos amigos se infiltran, ofrecen hombro, ofrecen tiempo,
Ofrecen palabras que parecen bálsamo, pero están cargadas de segundas intenciones. Ellos no celebran tu crecimiento espiritual, lo toleran con envidia. No se alegran por tus victorias, la soportan porque en el fondo su corazón arde de resentimiento por lo que Dios está haciendo en tu vida. La manipulación se revela en detalles sutiles: exigencia de exclusividad, chantajes emocionales, creación de dependencia, críticas disfrazadas de consejo, sabotaje camuflado de cuidado. Estos falsos aliados se incomodan si buscas orientación en otros, se ofenden si te acercas a personas de fe madura, cuestionan tu iglesia, tus líderes, tus decisiones, siempre con un tono suave, como si solo quisieran protegerte. Pero en realidad, están moldeando tu alma para dirigirla hacia ellos y no hacia el Espíritu Santo. Lo más alarmante es que muchas veces tienen apariencia de piedad. Hablan de Dios, dicen orar por ti, citan versículos, pero usan el lenguaje de la fe como disfraz. Así como el adversario intentó tentar a Jesús en el desierto citando escritura fuera de contexto, estas personas manipulan frases bíblicas para justificar intenciones ocultas. Lo que parece espiritual es en verdad carnal, fruto de la carne y no del espíritu. La manipulación también se manifiesta en celos enfermizos, se incomodan con tus amistades saludables, intentan rebajar a quienes te edifican, te hacen sentir culpa por prosperar o por avanzar. Eso no es amor, es control. Y todo control que no proviene de Dios tiene origen en el engaño. Dios jamás usará a alguien para aprisionar tu alma. Los verdaderos amigos son enviados para impulsarte hacia la cruz, no para alejarte de ella. Te acercan a la libertad, no a la dependencia. Muchos hoy se han alejado de la presencia de Dios sin notarlo, no por un escándalo repentino, sino por una manipulación constante y silenciosa de alguien que aparentaba cercanía. Personas así se incomodan cuando oras más, cuando ayunas, cuando buscas consagración. Intentan convencerte de que estás exagerando, que te estás volviendo fanático, porque la luz de tu obediencia revela la oscuridad en su corazón. Mira el ejemplo de Judas: no traicionó a Jesús por odio, sino por conveniencia y codicia. Siguió caminando a su lado hasta el último instante, pero su corazón ya se había vendido mucho antes. Y el signo de su traición fue precisamente un símbolo de confianza, un beso. Eso nos enseña que no todo gesto de afecto es señal de alianza verdadera. Necesitamos discernir quiénes son los Judas que todavía se esconden en nuestras mesas, los que sonríen pero conspiran, los que oran contigo pero negocian en tu contra, los que dicen cuenta conmigo mientras preparan tu entrega a verdugos espirituales. El Espíritu Santo no nos concede dones únicamente para obrar milagros, sino también para discernir lo que se oculta detrás de las palabras y las actitudes. No es tiempo de ingenuidad, es tiempo de examinar frutos, de observar quién realmente celebra cuando Dios nos levanta y quién espera nuestra caída. Hay que notar quién se alegra con nuestra comunión con Cristo y quién intenta amarrarnos con una dependencia emocional enfermiza. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar: la manipulación solo se detiene cuando es confrontada. Mientras se tolere, continuará. Mientras hagas de cuenta que no ves, seguirá avanzando, porque quien manipula no respeta límites a menos que sean establecidos con firmeza. Es necesario coraje espiritual para romper con vínculos dañinos, no con odio ni con venganza, sino con la libertad que Cristo nos entregó. Jesús sabía exactamente lo que Judas haría, y aún así no se desesperó. No intentó retenerlo, no mendigó su lealtad, no entró en guerras emocionales. Simplemente permaneció fiel al Padre, sabiendo que los planes divinos no se frustran por traiciones humanas. Ese ejemplo nos enseña que no tenemos que conservar cerca a quienes el cielo ya expuso. Podemos caminar en paz incluso cuando algunos nos dejan, porque la fidelidad de Dios es más fuerte que cualquier traición. Por eso es hora de examinar nuestro entorno con sinceridad y preguntar al Espíritu: ¿quién está guiando mi corazón? ¿Quién está moldeando mis decisiones? ¿Existe alguien que me controla bajo la apariencia de amistad? Y si la respuesta es sí, ora, busca sabiduría, y si es voluntad de Dios, rompe con ese lazo. Porque un alma libre es un alma sensible a la voz del cielo. Donde hay manipulación no hay libertad, donde hay control humano no hay dirección divina. El verdadero amigo no quiere dominarte, quiere servirte, no busca retenerte para sí, te impulsa hacia la presencia de Dios. Y aquí está un detalle poderoso: a veces el silencio de Dios no es ausencia, es protección. Existen momentos en que oramos, pedimos señales,
clamamos, y el cielo permanece callado. Pero ese silencio es en sí mismo una respuesta. Dios está apartando personas de nuestro camino, sin discusiones, sin escándalos, sin conflictos visibles. Es un alejamiento extraño, un vacío repentino, pero cargado de misericordia. Y aunque nuestro corazón, apegado a la emoción, no entienda, es el amor divino preservándonos de vínculos que podrían destruirnos. La Escritura ya nos advirtió en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de necios sufrirá el daño. No siempre la pérdida de una amistad es obra del enemigo, muchas veces es el cuidado de Dios, separándonos de algo que nos arruinaría si permaneciera. Lo vemos en la historia de Abraham y Lot, ambos bendecidos, ambos con abundancia, caminaban juntos hacia la promesa. Pero llegó un momento en que la tierra no podía sostenerlos a los dos. Sus bienes crecieron, sus rebaños aumentaron, sus pastores comenzaron a contender. Abraham, con sabiduría y mansedumbre, propuso la separación no por rencor, sino por paz. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Génesis 13:9. Lo impactante es lo que ocurrió inmediatamente después. Cuando Lot se apartó y eligió las llanuras del Jordán, entonces Dios habló a Abraham y le dijo, «Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás». La revelación vino después de la separación. Dios le dijo a Abraham, «Toda esta tierra que ves te la daré». Génesis 13, 14-15. La promesa que parecía callada ahora fue revelada, la visión que estaba bloqueada finalmente se abrió, el mover del cielo que parecía detenido se activó. ¿Y por qué? Porque Lot se había apartado. No toda separación es pérdida, muchas veces es liberación. Lot representaba un vínculo del pasado, una dependencia emocional, una sombra que impedía la revelación completa del plan divino. Si este contenido está abriendo tus ojos espirituales, apóyanos con un like y compártelo con alguien que lo necesite. Juntos podemos despertar a más personas. Mientras Abraham caminaba con Lot, la promesa permanecía en silencio. Pero cuando se produjo la separación, el cielo habló. Hay personas que bloquean el actuar de Dios en nuestra vida, no porque sean malas en sí mismas, sino porque no forman parte de lo que el Señor está construyendo en nosotros. Por eso, en silencio, Él las aparta. ¿Cuántas veces hemos intentado sostener relaciones que Dios mismo estaba intentando cerrar? ¿Cuántas veces lloramos por la ausencia de alguien, sin darnos cuenta de que ese vacío era en realidad un rescate divino? Dios ve lo que nosotros no vemos, conoce las intenciones ocultas, los caminos futuros, las palabras que todavía no se han pronunciado. Él sabe hasta dónde nos llevaría cierta alianza. Por eso, aun cuando no lo entendemos, corta, separa y silencia. El error más común es luchar contra ese proceso, forzar reconciliaciones que el cielo no aprobó, reabrir puertas que el espíritu ya cerró, llamar nostalgia a lo que en realidad es resistencia a la voluntad divina. El amor de Dios es tan grande que prefiere permitirnos una tristeza momentánea por la ausencia de alguien antes que vernos destruidos más adelante por su permanencia. Hay vínculos que retrasan la promesa, amistades que apagan la voz del espíritu, relaciones que nos vuelven ciegos al propósito. Mientras invertimos energía en sostener lo que ya se está derrumbando, perdemos tiempo, fuerzas y visión. Y el cielo espera pacientemente hasta que obedezcamos, hasta que soltemos, hasta que aceptemos que Dios sabe más que nosotros. Esta es una verdad que requiere madurez. Dios no necesita el permiso de nadie para cumplir sus planes. No depende de la aprobación de terceros para usarte. Por eso, muchas veces la separación es parte del proceso de activación. Con Lot, Abraham ya vivía bendiciones, pero la gran promesa solo se reveló después de la separación. Si hoy el cielo está en silencio, si una amistad se alejó sin explicación, si alguien se apartó y el espíritu no te dio dirección para insistir, no pelees contra eso, descansa, confía. La soberanía de Dios sigue en movimiento aunque todo parezca detenido. Él no rompe un vínculo sin propósito. La verdadera fe también se prueba en el abandono. Es aprender a aceptar que algunos no caminarán contigo hasta el final, que la ruta hacia el propósito requiere ligereza y, a veces, dejar atrás pesos emocionales. No es fácil, pero es necesario, porque ciertas revelaciones solo se reciben después de soltar. Es momento de dejar de intentar coser lo que Dios ya rasgó, de entender que hay un tiempo para unirse, pero también hay un tiempo para separarse.
Y cuando el Espíritu dirige esa separación, nunca será pérdida, será protección, será madurez, será realineamiento. Abraham no discutió con Lot. Simplemente lo soltó. Confiaba en que, aunque no tuviera la compañía de aquel con quien había caminado tanto, el Dios que lo había llamado era suficiente para guiarlo. Esa es la fe que tú también necesitas ahora. Confiar aún sin entender, obedecer aún sin explicaciones, creer incluso en medio del silencio. Porque lo que Dios quiere revelar muchas veces requiere aislamiento, separación y soledad temporal. No lamentes más lo que se fue. Agradece. Lo que tú llamas ausencia, Dios llama preparación. Lo que tú llamas vacío, el cielo lo llama espacio para lo nuevo. Lo que tú interpretas como un final, Dios lo usa como el inicio de una nueva etapa. Y cuando el Señor vuelva a hablar, y lo hará, será con claridad, con visión renovada, con promesa liberada. Lo que estaba retenido será desbloqueado, lo que parecía detenido será liberado, porque la separación cumplió su propósito, abrir los ojos de tu corazón para ver lo que solo podía ser revelado lejos de quienes no pertenecían a tu misión. Dios te está enseñando a depender únicamente de Él. Te está moldeando para soportar el silencio, discernir la dirección y confiar aunque no haya señales visibles. Porque la fe madura no pregunta ¿por qué?, simplemente avanza. Y en ese avanzar, aunque te sientas solo, descubrirás que el cielo nunca se apartó. El verdadero amigo jamás se va, porque el verdadero amigo es el propio Dios. Y aquí llega una advertencia poderosa: un poco de levadura leuda toda la masa, Gálatas 5:9. No se necesita mucho para contaminar lo que comenzó puro. Basta una palabra malintencionada disfrazada de broma, un consejo moderno que relativiza la santidad, una risa ante lo que el cielo considera sagrado. Y poco a poco, la fe que era firme comienza a vacilar. Este alerta no es simbólico, es real. Lo que entra en tu alma, aunque sea en pequeñas dosis, transforma todo. Por eso el Espíritu Santo hoy nos llama a identificar sin miedo los signos de que alguien a tu lado puede haber sido enviado no por Dios, sino por el enemigo. El primer signo evidente es el incentivo a la desobediencia. Esa persona que, directa o indirectamente, te empuja a apartarte de lo que Dios ya te pidió, que sugiere atajos, que ridiculiza los mandamientos, que te anima a hacer lo contrario de lo que el Espíritu ya te reveló. Sus palabras pueden sonar dulces, pero el fruto es rebelión, y la rebelión jamás viene del cielo. El enemigo siempre ha usado voces cercanas para debilitar la obediencia. Así ocurrió en el Edén, cuando la serpiente cuestionó la orden divina, relativizó la palabra y empujó a la humanidad a la caída. Otro signo peligroso es la relativización del pecado. Amistades espiritualmente tóxicas no te confrontan, te acomodan. No lloran contigo por el error, lo justifican, todos lo hacen, no es tan grave, Dios entiende. Pero esa falsa misericordia es veneno disfrazado. El Espíritu Santo no anestesia, despierta. Quien camina en la luz jamás te animará a coquetear con la oscuridad. También debemos estar atentos al espíritu de burla espiritual. Cuando alguien constantemente ironiza tu fe, ridiculiza tu búsqueda, critica tu entrega, ese no es un amigo, es un agente de distracción. Burlarse de la oración, de la santidad, de la consagración es burlarse del propio Dios. Y si alguien cercano trata con ligereza lo que el cielo llama santo, está operando en un espíritu contrario a Cristo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Quien desprecia ese temor no está preparado para caminar contigo. Uno de los signos más sutiles pero devastadores es el celo hacia tu fe, cuando compartes algo espiritual y en lugar de apoyo, recibes indiferencia, frialdad o competencia. Ese espíritu no construye, destruye. Hay personas que no soportan verte crecer espiritualmente, porque tu avance expone la estancación en la que ellas mismas viven. En lugar de inspirarse, se arman en silencio contra ti, deseando que abandones, que tropieces, que retrocedas. Los celos espirituales son una señal clara de que, aunque alguien se presente como amigo, hay un espíritu operando en su contra. No podemos ignorar tampoco los ataques indirectos contra la Iglesia. Quizás no critican tu vida de manera frontal, pero constantemente siembran dudas contra la congregación, contra la predicación, contra los líderes, contra la comunión. Se presentan como pensadores independientes, pero en realidad es el espíritu de división disfrazado de análisis. Desde el principio,
El enemigo ha intentado debilitar a los creyentes aislándolos de la comunión. No necesita destruir con violencia, basta con murmullos, con sospechas sembradas, con palabras aparentemente inteligentes que envenenan poco a poco la confianza en el cuerpo de Cristo. Quien trata de apartarte de la casa de Dios, aunque sea con sutileza, está intentando arrancarte del lugar donde tu fe se fortalece. Uno de los peligros más sutiles, y a la vez más devastadores, es la influencia negativa en las decisiones. Si notas que después de conversar con cierta persona tus decisiones se vuelven más carnales, más egoístas, más alejadas de la palabra, eso es una alarma espiritual. Los amigos que vienen de Dios confirman tu camino, te ayudan a discernir, fortalecen tu visión. Los que no vienen de Dios la confunden, la dispersan y la desvían. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 es un ejemplo contundente. Ambos tuvieron la oportunidad de decir la verdad, de arrepentirse, de caminar en integridad, pero eligieron sostener juntos el engaño. Y esa complicidad trajo muerte, no solo física, sino también espiritual, muerte de la reverencia, de la integridad, del temor al Señor. Cuando una amistad se convierte en un acuerdo silencioso para deshonrar a Dios, ya no es simplemente una mala compañía, es un altar contaminado, una alianza con el engaño. Por eso el Espíritu Santo está llamando a su pueblo a santificar las relaciones, a examinar con seriedad los vínculos más íntimos. No es tiempo de convivencias inconscientes, es tiempo de vigilancia, de oración, de ayuno, de discernimiento. Porque un lazo equivocado puede arruinar un llamado genuino, una amistad fuera de la voluntad de Dios puede atrasar años el propósito que el cielo diseñó para tu vida. Y es momento de orar con sinceridad. Señor, muéstrame quién es quién. Expón lo que mis ojos no alcanzan a ver. Revela las intenciones ocultas. Líbrame de alianzas que están robando mi comunión contigo. Pero al hacer esa oración, prepárate para actuar, cortar, alejarte, resistir, aunque duela. Porque el precio de mantener cerca a alguien enviado para destruirte es mucho más alto que la incomodidad de soltarlo. La santidad no es solo pureza de hábitos, también es separación de vínculos contaminados. Quien desea agradar a Dios necesita escoger con sabiduría quién estará a su lado. El Señor no quiere únicamente purificar lo que haces, sino también purificar con quien caminas. Porque cuando los lazos son santos, la fe florece, el ambiente espiritual se limpia, la voz de Dios se vuelve clara. Pero cuando los vínculos son impuros, todo se vuelve confuso, pesado, distante. No subestimes las pequeñas señales, un poco de levadura leuda toda la masa, Gálatas 5:9. Basta un poco para contaminar lo que comenzó puro. Dios no te llamó a vivir contaminado, sino apartado, ungido, alineado, libre. Y esa libertad comienza por decidir a quién escuchas, en quién confías y con quién caminas. Porque el cielo sigue diciendo, ten cuidado con quien llamas amigo, porque puede ser que el infierno ya lo haya comisionado como trampa. El plan de Dios no es solamente protegernos de malas amistades, sino también santificarnos a través de las amistades correctas. No basta con alejar lo que contamina, es necesario cultivar lo que edifica. El cristiano no fue llamado al aislamiento, fue llamado a la comunión. Y el tipo de comunión que cultivamos determina no solo nuestro carácter, sino también nuestro destino. El Salmo 1 lo declara, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Ese es el retrato de alguien que escoge con intención a quien escuchar, con quien caminar, con quien sentarse. La santidad no ocurre por casualidad, es el fruto de decisiones conscientes, incluso en las amistades. El cielo está convocando a sus hijos a una purificación de vínculos, a una limpieza espiritual de relaciones. No como quien se cree superior, sino como quien entiende que lo que está en juego no es orgullo, sino salvación, propósito y comunión con Dios. Muchos están débiles, no porque dejaron de orar o de leer la palabra, sino porque siguen alimentándose de palabras y actitudes que los alejan de la santidad. Dios está diciendo, es hora de purificar. Y purificar no significa solo excluir, también significa construir. Es cultivar amistades que te levanten cuando caes, que te confronten cuando fallas, que te inspiren cuando estás débil. Daniel lo entendió. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, rodeado por un imperio idólatra, no se aisló en soledad.
Se unió con amigos que compartían la misma fe, la misma convicción, la misma integridad. Juntos decidieron no contaminarse, juntos se posicionaron, juntos oraron y ayunaron. Y cuando vino la prueba, el decreto del rey, la amenaza del horno de fuego, permanecieron unidos, firmes, inquebrantables. Y allí, en medio de las llamas, apareció el cuarto hombre en el fuego. Porque donde hay comunión santa, la gloria se manifiesta. Amistades consagradas atraen la presencia de Dios, y donde Dios habita no hay miedo, no hay caída, no hay derrota. El contraste es evidente. Mientras las amistades mundanas te empujan al pecado, las amistades santas te impulsan hacia el trono. Mientras las carnales te adormecen en la comodidad, las espirituales te despiertan a la verdad. Mientras las interesadas te usan, las santas te sirven. Ese es el modelo que Dios quiere restaurar, alianzas que edifican, que generan vida, que preparan a su pueblo para permanecer en pie en medio de las pruebas. Las amistades verdaderamente espirituales son aquellas que sostienen la fe, que elevan el estándar de la vida cristiana, que fortalecen el carácter y empujan hacia la santidad. Pero para vivir este tipo de relación hace falta valentía. Valentía para decir no a los lazos que enferman el alma. Valentía para alejarse de quienes te alejan de Dios. Valentía para soportar una soledad temporal hasta que el Señor envíe a las personas correctas. Valentía para exponerte a la verdad y permitir que Él revele las motivaciones ocultas de quienes están a tu alrededor. Porque quien no tiene el coraje de romper con lo que desagrada a Dios, nunca experimentará la plenitud de lo que Él ha preparado. Por eso la purificación de las relaciones no es un acto social, es un acto espiritual, parte esencial del proceso de santificación. Dios está limpiando el terreno, arrancando raíces de amargura, cortando vínculos que parecen afecto pero que en realidad son cadenas, derribando muros que detienen el avance espiritual. Y el cielo declara: basta de convivir con lo que te debilita. Yo quiero verte crecer, florecer, avanzar. Pero eso solo será posible si te rodeas de personas que caminan en la luz. Es tiempo de orar por amistades que vengan del cielo, de pedir que el Señor envíe alianzas divinas, conexiones espirituales, hermanos y hermanas en Cristo que te ayuden a mantener viva la llama, que te recuerden quién eres en Dios, que amen más tu salvación que tu aprobación, que permanezcan contigo tanto en el monte como en el valle, que te ayuden a construir un altar en lugar de derribar tu fe. Pero esto comienza con una decisión personal, la decisión de ser tú también ese tipo de amigo. Porque de nada sirve pedir amistades santas si tú mismo no estás dispuesto a caminar en santidad. No tiene sentido pedir amigos que edifiquen mientras sigues prefiriendo conversaciones que destruyen. Es momento de purificar los oídos, la boca, los gestos y las intenciones. Y entonces, las amistades correctas llegarán, porque la santidad atrae santidad. El Salmo 1 nos muestra el camino: no andar, no detenerse, no sentarse. 3 etapas que revelan la progresión del compromiso con lo impío. Primero caminas junto a ellos, luego te detienes, y finalmente te sientas. Pero el bienaventurado, el que es feliz según Dios, elige otro sendero, rechaza el consejo corrupto, se aparta del camino torcido, rehúsa participar de la burla. Su deleite está en la ley del Señor, su mejor compañía es el Espíritu Santo, su fuente es la palabra, su alimento es la verdad. Y cuando alguien vive así, es Dios mismo quien se encarga de enviar las relaciones correctas. Él conecta propósitos, entrelaza destinos, teje historias que glorifican su nombre. Las verdaderas amistades espirituales no nacen de la casualidad, nacen de la obediencia. Son fruto de la búsqueda por Dios, del clamor por pureza, de la disposición a caminar contra la corriente del mundo. Tú no fuiste llamado para contentarte con lazos superficiales, con alianzas tibias, con relaciones que no resisten. Fuiste llamado a vivir amistades que soporten el fuego, que sobrevivan a la presión, que crezcan en medio del dolor. Son raras, pero existen. Y Dios no solo quiere que las tengas, sino que seas uno de esos amigos. Por eso, si hoy el Espíritu Santo te está mostrando vínculos que necesitan ser purificados, no endurezcas el corazón. Obedece, responde, suelta. Porque la santidad no se limita al altar de la iglesia, también se refleja en la mesa donde te sientas, en los grupos que escuchas, en las voces que permites que moldeen tu alma. Purifica tus relaciones y verás cómo la presencia de Dios se intensifica en tu vida. Verás más paz, más claridad,
más unción. Porque donde hay pureza, hay manifestación, donde hay santidad, hay revelación, y donde hay alianzas firmadas en el cielo, el infierno no tiene acceso. Después de discernir, separar y limpiar, el Señor no solo nos llama a la vigilancia, nos llama a la misión. Aquel que fue libre de las malas compañías tiene la responsabilidad de convertirse en el amigo que el cielo envía para salvar a otros. La santidad no nos aísla del mundo, nos capacita para servir en él. Juan 15:13 nos revela la esencia de esa misión. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el estándar de Cristo, el modelo de la verdadera amistad espiritual. Y quienes ya fueron traicionados, manipulados o heridos por falsas amistades saben cuánto cuesta volver a confiar. Pero cuando Dios sana el corazón, transforma las heridas en fuentes de compasión. Y aquel que un día fue víctima del engaño, ahora se levanta como mensajero de la verdad. El que fue debilitado por vínculos equivocados, ahora se convierte en fortaleza para quienes están cayendo. La sanidad que Dios opera en nosotros no es solo para nuestra libertad, sino para nuestra vocación. Barnabé es un ejemplo claro. Cuando todos dudaban de Saulo, temiendo su pasado de perseguidor, Barnabé creyó en la transformación que Dios había hecho. No se limitó a acercarse, intercedió, defendió, presentó. Se convirtió en el puente que Paulo necesitaba para ser recibido en medio de los discípulos. Y gracias a esa amistad fiel, la misión apostólica a los gentiles se abrió. Ese tipo de amistad no nace de afinidades comunes, sino de madurez espiritual. Solo quien ya fue restaurado puede convertirse en instrumento de restauración. Solo quien entendió el peligro de las malas compañías valora el regalo de una amistad enviada por Dios. Porque ya no se trata de afinidad, sino de propósito. Ya no se trata de lo que recibo, sino de lo que estoy llamado a hacer en la vida del otro. Y es eso lo que el Señor está despertando en ti ahora, un llamado a ser respuesta, a ser alguien que escucha sin juzgar, que confronta sin condenar, que intercede incluso cuando todos callan. Un amigo espiritual no desiste con facilidad, no compite, no usa, no traiciona. Ama al punto de entregarse, de sacrificarse, de comprometerse con la salvación del otro, aun cuando eso cueste tiempo, energía y lágrimas. Pero no te engañes, ser este tipo de amigo exige valentía. Tendrás que nadar contra la corriente de la superficialidad, amar a personas que todavía están heridas, que todavía caminan en mentiras, que aún se aferran a vínculos dañinos. Tendrás que soportar rechazos, silencios, distancias. Porque amar como Cristo amó no es cómodo, es crucificante. Y, sin embargo, es en este tipo de amistad donde la gloria de Dios se revela. Serás llamado a abrazar a los que el mundo desechó, a levantar a los que cayeron, a restaurar a los que fueron destruidos por alianzas equivocadas. Dios quiere usarte como consejero, como intercesor, como pastor de almas perdidas. No porque seas perfecto, sino porque conoces el camino de regreso. Has sido rescatado, has sido restaurado, y ahora Él te llama a extender la mano como instrumento suyo. Jesús mismo es el mayor ejemplo. No se limitó a predicar a multitudes, se hizo amigo de 12 hombres frágiles, comió con ellos, caminó con ellos, lavó sus pies, soportó sus errores. Y aun sabiendo que uno de ellos lo traicionaría, lo llamó amigo. Porque el amor de Cristo no es condicional, es redentor. No ama porque el otro lo merezca, ama porque decidió amar. Y hoy nos llama a reflejar ese mismo amor en nuestras relaciones. Si has sido sanado por el Espíritu, si ya fuiste liberado de las amistades que te apartaban de la presencia de Dios, levántate ahora como respuesta. No seas parte de la multitud indiferente, no seas un espectador del dolor ajeno. Sé el amigo que ora, el que llama a la verdad, el que acompaña con lágrimas sinceras, el que confronta con ternura, el que edifica con firmeza, el que no se rinde fácilmente. A tu alrededor hay personas al borde del colapso, atrapadas en las manos del enemigo sin darse cuenta, manipuladas por vínculos destructivos que las consumen poco a poco. Tal vez esas personas nunca escuchen a un pastor, quizás no lean la Biblia, quizá no acepten un consejo religioso, pero escucharán tu voz. Y cuando lo hagan, que no sea solo tu voz, que sea el cielo hablando a través de ti. Que tu presencia sea medicina, que tu amistad sea descanso, que tu fidelidad sea un reflejo vivo de Jesús. Tu misión ahora es amar con intención, elegir ser diferente,
Rechazar el modelo del mundo donde las amistades se basan en interés, en competencia o en apariencias. Dios está levantando un pueblo que sabe amar en el espíritu, que honra en lugar de traicionar, que edifica en lugar de manipular, que fortalece en lugar de desgastar, que perdona en lugar de abandonar. Y si hoy dices, pero yo no tengo amigos así, entonces comienza siendo tú ese amigo. Sé un Bernabé para alguien. Cree en el improbable. Extiende la mano al rechazado. Camina junto al que nadie quiere acompañar. Porque cuando siembras fidelidad, el cielo te recompensa con conexiones divinas. Cuando decides ser el amigo que Dios usaría, Él mismo se encarga de enviarte a las personas correctas, en el momento correcto. Pero, por encima de todo, recuerda esto: hay un amigo que jamás falla, que nunca te traicionó, que nunca te abandonó y que siempre te buscó incluso cuando tú te alejaste. Ese amigo es Jesús, el fiel, el que entregó su vida por ti, el que intercede por ti, el que te llama cada día de regreso a su amor. Si hoy sientes que no tienes a nadie a tu lado, escucha bien, Él está allí. No se fue. Nunca se irá. Te llama por tu nombre, te ama sin reservas y quiere ser el centro de cada relación en tu vida. Este es el momento de responder a su llamado, de entregarte a su amor, de vivir para Él y de amar como Él. Porque no existe cura más poderosa que ser alcanzado por Cristo, y no hay misión más gloriosa que ser usado por Él para alcanzar a otros. Sé ese amigo. Sé esa luz. Sé ese instrumento, porque Dios todavía envía amigos para salvar vidas, y hoy quiere enviarte a ti. Si esta palabra impactó tu vida, suscríbete ahora, deja tu like y comenta: yo decido caminar en santidad. Vamos a orar por ti y responder juntos al llamado de Dios. Que el Señor bendiga tu vida con discernimiento, con firmeza y con un amor verdadero. Que purifique tus relaciones, que te rodee de personas que edifiquen y que te transforme en un amigo fiel que refleje la presencia de Cristo donde quiera que vayas. Que camines en santidad, con valentía y con sensibilidad espiritual, siendo luz en la vida de muchos. En el nombre de Jesús. Amén.